Muy bien. Vamos entonces a trabajar con el tema de las leyes de Newton. Vamos a hacer también una referencia a la parte de movimiento acelerado con las cuatro fórmulas que hemos trabajado antes de movimiento acelerado, pues tiene una relación directa con las leyes de Newton. Eh, bueno, lo primero que vamos a definir es el concepto de fuerza. Vamos a entender fuerza como toda acción capaz de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un objeto, ¿verdad? Es la causa entonces del movimiento. Se va a medir en newtons, que vamos a representar con la letra N, y se mide con el dinamómetro, ¿verdad? Pero básicamente entonces tener muy presente el concepto de fuerza como toda acción capaz de cambiar el estado o de movimiento o de reposo de un objeto. Eh, Tenemos el concepto también de fuerza neta o fuerza resultante, que es la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿verdad? Aquí vamos a tener presente entonces que las fuerzas que van a la derecha las asumimos positivas y las que van a la izquierda las asumimos negativas. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este primer ejemplo, tenemos 10 newtons hacia la derecha y 10 newtons hacia la izquierda. Como las fuerzas son iguales pero en direcciones opuestas, entre ellas se cancelan, por lo que decimos que la fuerza neta es cero. Cuando dos fuerzas van en la misma dirección, sus valores se suman, ¿verdad? Entonces la fuerza neta o la fuerza resultante sería de 20 newtons en este caso, en este segundo ejemplo, porque las dos fuerzas de 10 newtons van hacia la derecha, entonces se suman. En el tercer caso, la fuerza que va para la izquierda es de 10 newtons y la que va para la derecha es de 8 newtons. Tendríamos entonces 8 newtons menos 10 newtons para encontrar la fuerza neta o la fuerza resultante. ¿Por qué 8 menos 10? Porque el 8 va para la derecha, entonces es positivo. El 10 va para la izquierda, por eso es negativo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener presente. Igual si pasaría si fuera arriba a abajo. Arriba positivo, abajo negativo. Entonces, bueno, en este caso no lo terminé. 8 menos 10, que era la fuerza, nos da menos 2. Como está dando negativo, nos indica que es hacia la izquierda, ¿verdad? Que sería la fuerza resultante. La fuerza resultante es la fuerza total que actúa sobre un objeto, ¿verdad? Sumando o restando todas las fuerzas que sobre él actúan, dependiendo de la dirección en la que vaya. Después tenemos los diagramas de cuerpo libre. Estos son puros conceptos que voy a ir viendo como rápidamente, los vamos a retomar un poco ahora en la práctica. Un diagrama de cuerpo libre es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Ahorita lo vamos a profundizar más. Para hablar de fuerza es necesario hablar sobre las leyes de Newton. La primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. La ley de la inercia básicamente dice que un cuerpo que está en reposo va a permanecer en reposo y un cuerpo que está en movimiento va a permanecer en movimiento hasta que haya una fuerza que cambie ese estado, ¿verdad? Entonces, básicamente, la ley de la inercia dice que un objeto va a mantener su estado de reposo o de movimiento, al menos que una fuerza externa cambie ese estado. Es como, por ejemplo, cuando un carro arranca, cuando uno va en un carro, el carro arranca, entonces como que a uno se le hace la cabeza hacia atrás, hacia el asiento, como que uno se pega al asiento más. Eso es porque el cuerpo trata de mantener el estado de reposo, pero el movimiento genera como esta contradicción y uno se hace como para atrás, o igual si un carro frena, el cuerpo trata de hacerse hacia adelante para seguir la línea de movimiento que llevaba. Eh, la ley de fuerzas es la segunda ley de Newton. Entonces, la primera es la ley de la inercia, ¿verdad? Que básicamente es mantener el estado de reposo de movimiento. Después tenemos la ley de las fuerzas, que es la segunda ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Básicamente, la masa de un objeto por la aceleración de ese objeto. Recordemos que esta letra extraña que hasta aquí significa suma. Suma de fuerzas, así se leería esta fórmula, es igual a masa por aceleración. Y después tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción, que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Es decir, cuando se aplica una fuerza
por ejemplo, es que aquí no se está moviendo porque es un GIF, pero no se presenta. Este patinador empuja la pared, pero la pared le devuelve una fuerza en dirección opuesta, que hace que él se pueda ir hacia atrás. Es como, por ejemplo, eh, tenemos una mesa, vamos a dibujar una mesa, no muy bonita, ahí me disculpan los de que se sepan dibujar. Eh, digamos que sobre esta mesa tenemos, no sé, pensemos que está un gatito echado, y ese es el gato, y ahí está echadito en la mesa. El gato, al estar echado en la mesa, ejerce una fuerza hacia abajo sobre la mesa. ¿Por qué la mesa no se cae? Porque la mesa le está devolviendo al gato una fuerza hacia arriba de igual magnitud, nada más que en dirección opuesta. ¿Verdad? Entonces el gato está ejerciendo una fuerza sobre la mesa porque tiene un peso y la mesa le está devolviendo esa fuerza al gato para poder sostenerlo. ¿Qué pasaría si no se devolviera esa fuerza? Pues la mesa se caería, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, estamos sosteniendo, no sé, un vaso en nuestra mano. Entonces, digamos que eso es una mano y aquí tenemos un vaso, ¿verdad? El vaso tiene un peso que va hacia abajo, aplica una fuerza hacia abajo en nuestra mano, pero nuestra mano ejerce una fuerza hacia arriba para sostener el vaso. Ley de acción-reacción. A toda fuerza ejercida existe otra fuerza en respuesta que tiene la misma magnitud, es decir, el mismo valor, pero en dirección contraria. Me encantó mi gato. Entonces son tres leyes de Newton. La primera ley, la ley de la inercia, que nos dice que todo cuerpo va a tratar de mantener su estado de reposo o de movimiento, al menos que una fuerza cambie ese estado. Después tenemos la segunda ley, que es la ley de las fuerzas, que estaba dada por la fórmula de, bueno, un toquecito para que se me actualice la pantalla, que está dada por la fórmula de que la suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Y la tercera ley, que es la ley de acción-reacción, que nos dice que a toda fuerza ejercida, entonces, existirá una fuerza en respuesta de igual magnitud, pero en dirección opuesta. ¿Verdad? Entonces, hay el ejemplo, por ejemplo, Goku lanzando su famoso Kamehameha. Este Kamehameha hace una fuerza hacia adelante, por así decirlo, y debería existir una reacción de esa fuerza que empuja a Goku hacia atrás, ¿verdad? Pero Goku permanece inmóvil desde el punto en el que lanza el Kamehameha. Entonces, desafiando la ley. Bueno, aquí era un videillo, pero no lo vamos a brincar. Ok. Existen varios tipos de fuerza. Tenemos fuerzas de acción a distancia, que son las fuerzas que experimentan los objetos sin necesidad de tocarse entre ellos. Tenemos, por ejemplo, la fuerza de atracción gravitatoria, que es la gravedad. La gravedad es ejercida por un cuerpo con una masa sobre otro objeto. Por ejemplo, el planeta Tierra ejerce una gravedad sobre nosotros, pero todavía nosotros, digamos, estamos en contacto con la Tierra, digamos. Pero pensemos que la Tierra también ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre la Luna, y no se están tocando, entonces hay una distancia entre ellas, entonces la fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza de acción a distancia. La fuerza magnética, que es la que experimentan los imanes, también es una fuerza de acción a distancia. Los imanes se pueden atraer entre ellos sin necesidad de tocarse. O un imán puede atraer a cierta distancia a un objeto metálico. Y la fuerza electrostática, que es la fuerza que experimentan las partículas cargadas eléctricamente. El peso es producto de la fuerza de atracción gravitatoria. Esta fórmula la vamos a tener presente. Peso es igual a masa por gravedad. El peso es una fuerza. Entonces, como es una fuerza, cuando nosotros nos den la masa,
podemos calcular la fuerza de un objeto, que es lo mismo que el peso, multiplicando esa masa por la gravedad. Bueno, dice que son las fuerzas, el peso es la fuerza con que son atraídos los objetos a los centros de los cuerpos celestes. En nuestro caso, nuestro peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro. Se expresan en newtons también porque es una fuerza. Y su fórmula es masa por gravedad. Y es una fuerza de acción a distancia porque depende de la gravedad. Y la gravedad es una fuerza de acción a distancia. Y tenemos otras fuerzas que se conocen como fuerzas de contacto. Entre esas fuerzas de contacto tenemos la fuerza normal. La fuerza normal, ¿qué es? Es la fuerza que ejerce en las superficies. Pensando de nuevo, vamos a buscar el gato un toquecito. Pensando de nuevo en el gato. Vamos a ver si me aparece por acá. El gatito está echado sobre la mesa. Es una superficie la mesa, pues. Entonces el gato está ejerciendo, dijimos, una fuerza hacia abajo, que es su peso. Y la mesa devuelve una fuerza en dirección opuesta, hacia arriba. Esa fuerza es la normal. La normal entonces es una fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir que es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Voy a hacerlo un poquito mejor. La normal siempre va a formar ángulos de 90 grados con la superficie. Pensemos que esto que está aquí es la superficie. Si la superficie estuviese inclinada, pues la normal también se inclinaría porque siempre van a formar ángulos de 90 grados. Entonces la normal es una fuerza que vamos a tener presentes siempre que un objeto esté sobre una superficie. ¿Ok? Y básicamente es opuesta al peso. El peso va para abajo siempre y la normal va para arriba, por así decirlo, pero es producto de estar sobre una superficie. Ok, entonces esa es una fuerza de acción, de contacto, la normal. Otra fuerza de contacto es la fuerza de fricción. ¿Qué es la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Es contraria al movimiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un objeto que tiene un movimiento hacia la derecha, la fuerza de fricción, bueno, un toquecito para que se me actualice acá. Si tenemos un objeto que se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción va a ir hacia la izquierda. La fricción la vamos a representar con una F minúscula. ¿Ok? Y es opuesta al movimiento. Siempre. Entonces la fricción es una fuerza con la que todos luchamos siempre. Es la que evita que nos resbalemos en el suelo. Y va a depender de la superficie en la que nos estemos moviendo. No es lo mismo caminar en hielo que caminar sobre asfalto. ¿Por qué? Porque el hielo tiene una fricción muy bajita. Se opone muy poquito al movimiento, pero el asfalto tiene una fricción mucho mayor. Es más difícil resbalarse en el asfalto porque es más áspero. Entonces, tiene o ejerce una mayor fuerza contraria al movimiento. Y si supongamos que caminamos, por ejemplo, con zapatos con suela de hule o de goma, sobre el asfalto todavía hay más fricción. Entonces cada material tiene una fricción distinta, pero la fricción entonces conceptualmente es una fuerza que se opone al movimiento. Ay, perdón, se me bloqueó la pantalla. Y tenemos después otra fuerza que es la tensión. Espérense porque no sé por qué no sé. Ya. La tensión. ¿Qué es la tensión? Es una fuerza que está presente en los mecates o en las cuerdas. Todo objeto que esté guindando de un mecate va a experimentar el mecate una tensión. Pensemos, por ejemplo, en una piñata. Y digamos que esta es la cuerda que sostiene a una piñata. Ahí está una piñata, digamos que es una piñata, no sé, de Goku.
Entonces, a ver, ya para retomar el ejemplo anterior. Espérense para que vean la piñata de Goku. Me quedó increíble. Nada que ver. Qué pereza cuando se me pega. Cuando hay una piñata que está guindando de un cable, ahí está la piñata de Goku y hay un viejillo sosteniendo el mecate. El mecate experimenta una fuerza que mantiene la piñata eh, arriba. Esa fuerza es la fuerza de tensión. En este caso, en el caso de la piñata de Goku, el cable ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Por qué? Porque el peso va para abajo. Hay que recordar que el peso es una fuerza que siempre va para abajo. Entonces los objetos, para que no se caigan, deben experimentar una fuerza hacia arriba. En este caso, la tensión es la que está luchando contra el peso. En el caso del gato, la normal es la que está luchando contra el peso, ¿verdad? Estas son puras cuestiones conceptuales. Entonces, bueno, aquí hablando un poquito de la fuerza de fricción o de rozamiento, existen dos tipos. Está la fuerza de fricción estática y está la fuerza de fricción cinética, la fuerza de rozamiento cinética. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en la estática se opone al inicio del movimiento, para el arranque, para empezar. Y la fuerza de rozamiento cinético se encarga de retardar el movimiento una vez que ya ha empezado a moverse un objeto. Entonces, si el objeto está quieto, hay una fuerza de fricción estática, y si el objeto está en movimiento, es una fuerza de fricción cinética. Bueno, aquí casi no se ve esta jugada. Básicamente, aquí, bueno, esta es la fórmula de fuerza, nada más que no se debe repintarla, perdón, de la fricción. La fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal, que es una fórmula. El coeficiente de rozamiento es un valor que nosotros nos tienen que dar. Esto es, voy a hacerlo en blanco porque si no, no se va a ver. Esto es coeficiente de rozamiento y la N es la fuerza normal. Esa es la fórmula de calcularlo. En este caso de acá, bueno, tenemos la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética, pero ambas utilizan básicamente la misma fórmula. Lo único que cambia es que una utiliza un coeficiente de rozamiento estático y el otro un coeficiente de rozamiento cinético. Pero para nosotros, para efectos de nosotros, lo que nos sirve es saber simplemente que la fórmula es coeficiente de rozamiento por la normal. Y esta fórmula, si se ocupara, a ustedes se las dan. No es una fórmula que tengan que aprenderse. Solo saber que esa M rara significa coeficiente de rozamiento. ¿Ok? Y el ejercicio les va a decir, el coeficiente de rozamiento es de tanto. ¿Ok? Es un valor que ustedes les van a dar. Porque es un valor específico para para cada superficie. Entonces, digo, no es un valor que ustedes tengan que memorizarse ni nada, solo saber que existe un coeficiente de rozamiento y se refiere a qué tan áspero o qué tan liso es una superficie. Puestos y como en palabras muy sencillas, a eso se refiere el coeficiente de rozamiento. Y entre más áspero, entonces más alto es ese coeficiente, y entre más liso, menor es ese coeficiente. Muy bien, bueno, esta es la fuerza de tensión que les hablé un poco. Es la fuerza que ejerce una cuerda cuando esta se encuentra atada a un cuerpo y se considera de masa despreciable e inextensible. Es decir, se considera para estudios de la tensión que la masa de la cuerda no afecta a la masa general de cualquier objeto en estudio. Simplemente es un objeto que va a experimentar una fuerza específica. Bien, esa es como la parte conceptual. Son como conceptos que debemos tener en cuenta. Este, y vamos a ver cómo lo aplicamos a los ejercicios de FAR. Estos que tengo acá vamos a ver, creo que son 13 ejercicios los que vamos a hacer de este tema. 15, no son bastantes. Vamos a ver cuánto nos alcanzan a hacer. Vamos a empezar.
Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, pregunta, pueden hacérmela ya sea por el chat o abren el microfonito y me dicen. Bien, recuerden que el principal objetivo de que vayamos resolviendo los problemas, este tipo de problemas, es primero que ustedes vean cómo les van a preguntar los temas en Faro. Y segundo, para ir analizando cada una de las respuestas, entonces de ir agarrando colmillo en cómo descartar opciones de cada tema. Ok, vamos hasta número 1. Dice, en los Juegos Olímpicos realizados en Londres, en el año 2012, durante la competencia de levantamiento de pesas, esta persona, representante de Corea del Norte, levantó 56 kilogramos, mientras que el representante de Ucrania levantó 105 kilogramos. El competidor, pero considerando la información anterior, es posible afirmar que vamos a ir viendo entonces cuál es verdadera. Vean que entonces el de Corea levantó 56 kilogramos y el de Ucrania levantó 105 kilogramos. Dice la A, el competidor de Corea del Norte, o sea, el que levantó 56 kilogramos, ganó porque la masa que levantó fue mayor. De nada que ver, ¿verdad? La masa que levantó Corea del Norte es menor, porque 56 kilogramos. Dice la B, el competidor de Ucrania aplicó una fuerza mayor que el de Corea del Norte. Claro, y porque se ocupa aplicar una fuerza mayor para levantar una masa mayor, ¿verdad? Y no es la misma fuerza que hay que hacer para levantar 56 kilogramos que para levantar 105 kilogramos. El de Ucrania ocupaba aplicar más fuerza, ¿verdad? Por eso esa es la correcta. La C dice, el competidor de Corea del Norte levantó un peso mayor que el de Ucrania. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre masa y peso, ¿verdad? Masa y peso no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia principal entre masa y peso? Bueno, que la masa se expresa en kilogramos, el peso se expresa en newtons. Este en kilogramos y este en newtons. ¿Ok? Otra diferencia es que la masa nunca cambia. ¿Dónde le escribo? No cambia. Y el peso sí cambia porque depende de la gravedad. Depende de la gravedad. Entonces, no es un objeto, por ejemplo, yo con, con mi masa de 90 kilogramos, tengo un peso específico en la Tierra donde la gravedad es de 9,8, porque recordemos que la fórmula del peso es masa por gravedad. Entonces, mi peso depende de la gravedad. En el caso de la gravedad de la Tierra es 9,8. Pero si estoy en la Luna, donde la gravedad es 1,62, por ahí, mi peso va a ser menor. Pero mi masa de 90 kilogramos no va a cambiar. Voy a tener una masa de 90 kilogramos en la Tierra, en la Luna, en el espacio, en Marte, en Júpiter, Saturno, donde sea. Voy a tener 90 kilogramos de masa. Pero el peso sí cambia porque depende de la gravedad. Entonces, aquí en la C lo que me dicen, el competidor de Corea levantó un peso mayor que el de Ucrania. A mayor masa, mayor peso. ¿Ok? Eso sí, el que tenga mayor masa va a tener mayor peso también. El que tenga mayor gravedad también va a tener mayor peso. Pero en este caso, como el de Ucrania tiene una masa mayor, pues está levantando un peso mucho más grande. Entonces, la C es falsa porque el de Corea levantó un peso menor. La fuerza que ambos realizan es la misma, ya que la gravedad no cambia. Efectivamente, la gravedad no cambia, pero la masa sí. Y al cambiar la masa, cambia el peso. ¿Ok? Es decir, cambia la masa que están levantando el uno y el otro. Mientras que uno levanta 56 kilogramos, el otro levanta 105. Al ser masas distintas, los pesos son distintos, aunque la gravedad sea la misma. ¿Dudas con este ejemplo? Era meramente teórico para diferenciar entre masa y peso. Okay. Con toda confianza, ¿verdad? No les dé pena preguntar.
Esta dice, Hannah Gabriels es una boxeadora costarricense en la categoría bueno, Superweighter, que ha destacado por diversos triunfos a nivel internacional, ha sido campeona mundial por la categoría que agrupa competidores de peso intermedio. Esta clasificación agrupa a los pugles que se encuentran entre 66.7 kilogramos y menos de 69,9 kilogramos de peso. De acuerdo a la información anterior, las siguientes opciones, ¿cuál es la correcta? La A dice, el término peso es incorrecto, la información se refiere a la masa. Bueno, sí, ¿verdad? Porque todo viene en kilogramos. Si fuera peso, debería venir en newtons, ¿verdad? Porque kilogramos es de masa, básicamente. Dice, el peso de Hannah debe ser mayor a 69,9 kilogramos. Entonces, hay mucho cuidado, ¿verdad? Estos nada más son trampas para que ustedes confundan el peso con la masa. Kilogramos es de masa, peso es en newtons. La C dice, la fuerza se mide en kilogramos. Di no, la fuerza se mide en newtons. ¿La masa es una fuerza? No. El peso sí es una fuerza, la masa no. Sí, señora. Dígame. Está en Teams. Ujú, está en Teams. Ok. Dice la 3, la Luna posee solo un sexto de la gravedad de la Tierra. Hace 50 años, Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano en llegar a la Luna. Pero ese hito cambió nuestra vida cotidiana. En aquel momento, Neil tenía una masa de 80 kilogramos. Sin embargo, al llegar a la Luna, esta masa no le impidió realizar un salto lo suficientemente fuerte para volver a subir al módulo lunar y con esto regresar al Apolo 11 para retornar a la Tierra. Con base en la información anterior se puede asegurar que el peso de Neil Armstrong en la Luna aumentó en casi 6 veces su valor en la Tierra. Ojo, me están diciendo que la Luna posee un sexto de la gravedad de la Tierra. Entonces es 6 veces menor. Vamos a ver la fórmula de nuevo del peso. El peso es masa por gravedad. Si la gravedad aumenta, el peso aumenta, ¿verdad? ¿Qué pasa si la gravedad disminuye? Pues el peso disminuye. Como la gravedad está disminuyendo en la Luna, o sea, con respecto a la Tierra, como la gravedad disminuye en la Luna, ¿qué le pasa al peso? Disminuye. Entonces, la A dice, el peso de Neil Armstrong en la Luna aumentó. No, disminuyó. Por eso él pudo pegar un gran salto, porque era muy liviano. ¿Ok? Porque la gravedad disminuye. La B dice, tanto el peso como la masa de Neil Armstrong no sufrieron variaciones de la Tierra a la Luna. Ok, la masa no sufrió ningún cambio, ¿verdad? Porque la masa siempre es constante, no cambia. Pero el peso sí cambió porque la gravedad está cambiando. El ejercicio me dijo, el enunciado me decía que la gravedad varió a un sexto de la gravedad de la Tierra. La C dice, en la Luna la masa del astronauta se reduce más de 6 veces. No, la masa no cambia, ¿verdad? La que cambia es el peso. Y la C dice, el peso de Neil Armstrong en la Luna con respecto a la Tierra se reduce casi 6 veces. Efectivamente, ¿verdad? Porque al reducirse la gravedad, se reduce el peso. Por eso sería la opción D. La 4 dice, lea la siguiente información. Sobre una autopista rectilínea donde la fricción es despreciable. Fricción despreciable significa que no hay fricción, ¿ok? Un conductor en su automóvil se desplaza con velocidad constante de 100 kilómetros por hora, como se muestra en la imagen siguiente. De acuerdo a la información anterior, se puede deducir que el automóvil experimenta una fuerza neta igual a cero, fuerza neta mayor que cero, aceleración constante distinta de cero. Ay, espérense para que se actualice de nuevo. Ok, la opción B dice fuerza neta mayor que cero,
la C dice aceleración constante distinta de cero y fricción con la superficie mayor que la fuerza que le proporciona el motor. Ok, vamos a analizar esto. Entonces, aquí hay una palabra importante que es, una frase importante que es velocidad constante. Nosotros habíamos hablado que cuando la velocidad es constante, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración es cero. ¿Qué significaba la velocidad constante? Que la velocidad inicial es igual a la velocidad final, o sea que la velocidad no cambia. Y para que haya aceleración, la velocidad inicial debe ser diferente de la velocidad final. Qué sé yo, que parte del reposo y que termina a 100 kilómetros por hora. Ahí sí habría aceleración. Entonces, nosotros vamos a hacer una relación muy importante entre la fuerza y la aceleración con la segunda ley de Newton. La fuerza depende de dos cosas. Depende de la masa de un objeto y depende de su aceleración. Un toquecito para que se actualice y puedan ver la fórmula. Ok, suma de fuerzas o fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Pues el vehículo tiene una masa, obviamente. Pero me dicen que la velocidad es constante. Como la velocidad constante, la aceleración es cero. Y como la aceleración es cero, la fuerza neta va a ser cero. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por cero es cero. Es decir, la fuerza total que está actuando sobre el vehículo es cero. Por eso lleva una velocidad constante. Entonces hay una relación entre la aceleración y la fuerza. Si la velocidad es constante, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, no hay fuerza. Por eso dice que en la opción A, la fuerza neta es igual a cero. ¿Ven? Porque la fuerza neta depende de la aceleración. Y al no haber aceleración, pues no hay fuerza neta. La fuerza neta es mayor que cero, nada que ver, porque no hay aceleración. Entonces no puede ser mayor. Aceleración constante distinta a cero, no. Quien es constante es la velocidad. Y como la velocidad es constante, la aceleración es cero. Y dice fricción con la superficie mayor, que la fuerza que le proporciona el motor. No, porque el mismo ejercicio decía primero que no había fricción, ¿verdad? Y si la fricción fuera mayor que la fuerza del motor, el carro no avanzaría, entonces no podría tener ninguna velocidad, ¿verdad? Entonces aquí es importante, es muy importante que hagamos en este ejercicio la relación entre velocidad y fuerza. La fuerza entonces va a terminar dependiendo de si la velocidad es constante o es variable. Si la velocidad es constante, no hay fuerza neta. Para que haya fuerza neta, la velocidad debe ser variable, es decir, velocidad final y velocidad inicial distintas en valor. Muy bien, vamos a ir ahora a la pregunta número 5 de esta práctica. Chicos, chicas, recuerden que pueden preguntarme cualquier duda o cualquier cosa en la que se queden ahí perdidillos o cualquier análisis que no entiendan de los que estoy haciendo, me pueden preguntar. Dice Manuel realiza un truco en un ejercicio durante la clase de física. Sobre una mesa coloca un mantel y una botella con agua. Luego rápidamente jala el mantel y todos sus compañeros observan que la botella, que la botella permanece sobre la mesa sin caerse, como se representa en la siguiente imagen. Bueno, ahí Manuel, muy artista, jala la cuestión y no se le cae la botellita. De acuerdo a la información anterior, el ejercicio que realizó Manuel se evidencia. La gravitación universal, la primera ley de Newton, ley de la inercia, tercera ley de Newton, acción-reacción, segunda ley de Newton, fuerza y aceleración. Okay. Ley de gravitación universal más bien tiene que ver con la fuerza gravitatoria, ¿verdad? Tomando en cuenta las masas, o sea, nada que ver aquí. La fuerza de la ley de gravitación universal. Eso se refiere a las tres leyes de Newton.
La primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, habla que un cuerpo entonces va a tratar de mantener su estado de reposo o de movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí en este truco que hace Manuel, la velocidad con la que es jalada el mantel es tan rápida que la botella va a permanecer en su estado de reposo, porque no le dio tiempo de asimilar el movimiento, que es como cuando el carro arranca y uno se pega con el asiento. Nada más que aquí es tan rápido que el objeto, por inercia, va a permanecer estático. Entonces, por eso sería la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, recuerden que la segunda ley de Newton lo que hace es relacionar la fuerza con la masa y la aceleración, ¿verdad? Entonces, de aquí nada que ver. Y la tercera ley, perdón, aquí es que estoy sin el anteojo. Esta es la segunda ley de Newton. Y la tercera ley, que es la ley de acción-reacción. Espérense para acomodar ahí las flechas y todo. La ley de acción-reacción es que a toda acción corresponde una reacción, es decir, una fuerza contraria con la misma magnitud. Pero aquí la fuerza se está ejerciendo sobre el mantel, no sobre la botella, ¿verdad? Entonces, la fuerza se está ejerciendo sobre un objeto, sobre el mantel. La botella simplemente está experimentando un efecto de inercia, va a mantener su estado de reposo, porque por las leyes físicas los objetos tratan con todo su corazón, con toda su alma, de mantener el estado en el que se encuentran, ¿verdad? Si la fuerza fuera aplicada muy despacio, la inercia no sería la suficiente y la botella se movería con el mantel. Entonces aquí sería la primera ley de Newton. Ya saben, siempre que les pongan un ejemplo de ese tipo, así, una botella, que el mantelito, que un objeto que es movido así, es primera ley de Newton, ley de la inercia. Vamos a ver si ahorita vienen otros ejemplos de esos. Ok, vamos a ver la 6. La 6 ya es más es un cálculo. Vean que todas las que hemos hecho son como análisis teóricos del tema de fuerzas. Vamos a pasar a la 6. Ok, dice, durante el año 2019, algunas obras del escultor Jorge Jiménez de Heredia fueron colocadas en diferentes sectores de la ciudad de la capital. Entre las obras más grandes estaba Génesis de Costa Rica, cuya pieza principal cuenta con un peso de 323.400 newtons. Para mover esta escultura se aplicaron dos fuerzas, la fuerza 1 de 390.000 newtons, dirección eje Y positivo, y la fuerza 2 igual a 10.000 newtons, dirección X positivas. Vean entonces que ahí me dan de hecho el esquema con las fuerzas, ¿verdad? Entonces me dan el esquemita, la fuerza que se está aplicando hacia arriba, que es de 390.000 newtons. La fuerza que se está aplicando hacia la derecha en el eje X, que es de 10.000 newtons. Y el peso que va hacia abajo, que es de 323.000 newtons. Bueno, dice que es el diagrama de cuerpo libre el que se está enseñando ahí. Dice, de acuerdo con el diagrama anterior, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta aplicada sobre la escultura? Entonces aquí vamos a ver una cosa. Vean que tenemos dos fuerzas en el eje Y. Tengo la fuerza 1 y la fuerza 3 en el eje Y. Y tengo una fuerza en el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza neta en el eje Y. ¿Ok? Fuerza neta en el eje Y. Vean que la fuerza 1 va para arriba. ¿Para arriba qué es? ¿Positivo o negativo? Para arriba, la fuerza 1. Positivo. Entonces, sería la fuerza 1 positiva. Y la fuerza 3 que va hacia abajo, como va para abajo, va a ser negativa. Entonces me quedaría que la fuerza 1
menos la fuerza 3. Voy a hacer una resta primero para encontrar la fuerza neta en el eje Y, es decir, 390.000 menos 323.000 me da 67.000, esa resta. ¿Ok? 67.000 newtons. Vean ahora que tengo otra fuerza, que es la fuerza 2, que está en el eje X. Pero esta otra fuerza que tengo está en el eje Y. ¿Cómo hacíamos para sumar cantidades que estaban en los dos ejes? ¿Qué había que utilizar? Muy bien, usamos Pitágoras. Entonces decimos que la fuerza neta, ¿verdad? Usted lo representa como F, si quiere, es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuál x vamos a usar? Los 10.000 newtons. ¿Y cuál y vamos a utilizar? Los 67.000 newtons. ¿Ok? Entonces en la calculadora ponemos raíz de 10.000 al cuadrado más 67.000 al cuadrado. Y esto me da que la suma de fuerzas sería, o la fuerza neta, 67.742.16 newtons. Entonces sería la opción A, 67.742. Ok, entonces aquí lo que tenía que calcular es la fuerza neta. Vean que me estaban dando dos fuerzas en Y y una fuerza en X. Entonces lo primero que hice fue calcular la fuerza total en Y. Hice F1 menos F3. ¿Por qué una resta? Porque la F3 va para abajo. La fuerza 1 es positiva porque va para arriba. Cuando tuve ya esa fuerza en Y, apliqué Pitágoras para poder obtener el valor de la fuerza neta. Porque Pitágoras es lo que nos permite sumar valores en dos ejes diferentes. O sea, en el eje X y en el eje Y. Es por Pitágoras que lo hacemos. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos valores en X y Y, hay que usar Pitágoras. Si tengo varios valores en un eje, pues tengo que sumar y restarlos de ese eje para encontrar el valor total y ya después usar Pitágoras, ¿verdad? Como dice aquí, con la fuerza 1 y la fuerza 3. No sé, ¿alguna preguntita? Sí. Ok, con gusto. Ok, mira bien. ¿Verdad? Igual ahí en la practiquita ahí viene como resuelto también. Dice la 7, observa el siguiente diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es una representación de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Vean que me están dando cuatro fuerzas. La fuerza 1 es la fuerza normal. Esa N representa la fuerza normal. La fuerza 2, vean que es una F mayúscula, significa la fuerza que está siendo aplicada. Aquí se está aplicando la fuerza hacia la derecha. La fuerza 3, que es masa por gravedad, se refiere al peso. Esto de aquí es peso. Y la fuerza 4 es la fricción. Vean que es F minúscula, entonces significa fricción. Dice, de acuerdo con lo observado en las figuras anteriores, ¿cuál opción representa una descripción correcta? ¿El peso está representado por el número 3? Pues sí, ahí está, ¿verdad? Porque vean que recuerden que peso es masa por gravedad. ¿Ok? Aquí no nos están poniendo la P, nos están poniendo la fórmula de la P, pero es lo mismo. Masa por gravedad es peso. ¿Ok? Entonces vean ahí la trampilla. Es lograr reconocer a través de la fórmula. La B dice, la fuerza aplicada se identifica con el número 1. No, porque el número 1 es la normal. Recuerden que la normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie y se representa con N. F mayúscula es la fuerza aplicada. ¿Ok? Fuerza aplicada es F mayúscula.
Dice, la fuerza de fricción se representa con el número 2. No, porque la número 2 es la F mayúscula, que es la fuerza aplicada. La fricción es la F minúscula, que es la 4. Y la última dice, la fuerza normal está representada por el número 4. No, la 4 es la fricción. Okay, aquí básicamente es un asunto de simbologías, nada más. N, vamos a anotarla, N es la normal. Ay. F es la fuerza aplicada. Masa por gravedad es el peso y F minúscula es la fricción. Es pura simbología. Sí. ¿A cuál eje decís vos? Ah, ok, muy buena tu pregunta. La fuerza normal pertenece a la superficie. Ajá, es la superficie la que la hace, ¿verdad? Es como el gato del ejemplo anterior. ¿Quién sostiene al gato? La mesa. Es la mesa la que hace una fuerza sobre el gato. ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerza normal, ¿verdad? Solo que se la aplica la superficie sobre el objeto. Pero bien. Vamos a la 8. Vamos a ver un toquecito nada más ahí para que se me actualice la cuestión. Dice la 8, las partículas pueden interaccionar entre sí mediante diferentes tipos de fuerzas. Muchas de estas fuerzas se pueden describir a su vez como manifestación de otras fuerzas más básicas, pero hay otras que no parecen ser reducibles a otros tipos de interacciones. Estas últimas son las que se conocen como fuerzas o interacciones fundamentales. Un papel fundamental en la fusión, una de ellas tiene un papel fundamental en la fusión nuclear que se da en estrellas, reactores nucleares o bombas termonucleares. Esas son palabras claves para este tipo de fuerza. ¿Ok? Fusión nuclear, reactores, bombas termonucleares. Esas palabras nosotros las vamos a asociar con fuerza nuclear débil. ¿Ok? La fuerza electromagnética son fuerzas ejercidas por cargas eléctricas. La fuerza de la gravedad corresponde a un campo gravitacional específicamente y la fuerza nuclear fuerte son las fuerzas en el núcleo del átomo. ¿Ok? Son las fuerzas que mantienen unidas a los protones en el núcleo del átomo. Aquí, ajá, vamos a leer, aquí viene un poquito explicado. Dice, las opciones representan las 4 fuerzas de la naturaleza. La fuerza nuclear débil se relaciona directamente con los procesos radiactivos, la fusión nuclear, reactores, transmutación de elementos, ¿verdad? Por eso es la respuesta correcta. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidas a las partículas fundamentales de la materia en el núcleo atómico, venciendo las repulsiones entre cargas similares, es decir, entre los protones. La fuerza gravitatoria ejercida por la masa de un cuerpo en función de otro. Y la electromagnética experimentada por partículas con cargas positivas y negativas. Son menos intensas, pero actúan en mayores distancias. Entonces, pues, va de nuevo. Estas son las 4 fuerzas de la naturaleza.
Para la fuerza nuclear débil, lo vamos a relacionar con fusión nuclear, reactor nuclear, bombas termonucleares, ¿ok? Esa es la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte la vamos a relacionar con el núcleo del átomo, protones, básicamente. O sea, la fuerza nuclear fuerte es la fuerza que mantiene unidos a los protones dentro del núcleo del átomo. ¿Por qué los protones? Porque tienen carga similar. O sea, todos tienen la carga positiva. Esa es la segunda fuerza de la naturaleza. La fuerza de gravedad, más bien, es la interacción de dos masas a distancia. ¿Verdad? Y aquí tendríamos la fórmula que la fuerza gravitatoria, la constante gravitatoria por la masa 1 por la masa 2 entre el radio al cuadrado. ¿Verdad? La fuerza de gravedad depende de dos masas y de la distancia en que están separadas. Y la fuerza electromagnética se refiere a la interacción entre partículas con cargas positivas y negativas. Okay. Bueno, esto justamente es lo que viene explicado acá en la resolución de este ejercicio. Entonces, seguido de ese ejercicio van a encontrar la resolución, lo que yo leí, y ahí viene explicadas las 4 fuerzas de la naturaleza. Es súper importante este detalle porque de fijo viene una pregunta sobre las fuerzas de la naturaleza, de fijo, ¿verdad? Y es saber identificarlas, ¿verdad? Como por palabritas claves, específicamente. Con gusto. Ok. Vamos con el ejercicio 9. Dice, la niña le da una patada, un puntapié. Suena como muy Discovery Kids. Dale un puntapié a ese balón. Una niña le da una patada horizontal a su balón de juego, aplicándole una fuerza de magnitud de 40 newtons. Tal y como se aprecia en la siguiente figura, la magnitud de la fuerza de rozamiento entre la bola y el suelo es de 0,25. El balón de 0,35 kilogramos inicia el movimiento sobre el suelo hasta que finalmente se detiene. Dice, a partir de la situación descrita se puede concluir que la fuerza aplicada es constante en todo el recorrido. Ok, vean que la fuerza aplicada fue de 40 newtons, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la fricción es de 0,25 newtons, es decir, la fricción va a ir deteniendo el balón. Entonces, la fuerza aplicada no es constante durante todo el recorrido, porque esa fue la fuerza más bien inicial, pero la fuerza no va a ser variable, porque conforme avance, la fricción va a ir gastando esa fuerza inicial que fue aplicada. Entonces, no va a ser constante. Dice, la fuerza aplicada solo inicia el movimiento. Ok, aquí yo creo que hay un error conceptual en la resolución de esta. Sí, aquí hay que tener cuidado, aquí no es la C. Dice, la fuerza aplicada solo inicia el movimiento. Exacto. Si la bola estaba estática, al aplicar la fuerza de 40 newtons,
el objeto empieza a moverse. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque para que exista movimiento tiene que haber una fuerza que cambie el estado de reposo de un objeto. Aquí en este caso es la fuerza de 40 newtons. Entonces, la fuerza aplicada dice solo inicia el movimiento. ¿Qué va a pasar después? De que la fricción lo va a detener. Aquí dice que la C, que es la que está marcada como correcta, dice que la inercia detiene el cuerpo. No. ¿Qué era la inercia? La inercia es la capacidad o la tendencia de un objeto a permanecer en su estado de reposo o de movimiento. Entonces, la bola inicialmente está en reposo, tiene una velocidad de 0. Entonces, la bola, mientras no le apliquen una fuerza, va a tener, o va a estar, o va a permanecer en reposo. Cuando le aplican la fuerza de 40 newtons, al aplicar la fuerza, se va a empezar a mover. Y en realidad va a permanecer por la inercia, va a permanecer moviéndose hasta que exista una fuerza que la detenga. ¿Cuál es la fuerza que detiene el balón? La fricción. La fricción va a permitir que el balón ruede por un tiempo, pero va a ir, conforme avance, va a ir gastando ese 0.25 newtons cada que avanza. Entonces, la inercia no detiene el cuerpo, más bien por la inercia el objeto va a seguir rodando. Pero la fricción es quien lo detiene. Y la otra dice que la masa detiene el cuerpo. No, la masa no tiene. Recuerden que la masa no es una fuerza, ¿verdad? Lo único que puede cambiar el estado de movimiento es otra fuerza. Y claro, uno podría pensar, de repente, claro, el peso va para abajo, entonces está haciendo según una presión y esa presión detiene el balón. No. Específicamente estamos hablando de el movimiento horizontal, el movimiento en el eje X, y solo hay dos fuerzas que están interactuando en el eje X. La fuerza aplicada de 40 newtons y la fricción. Solo ellas dos están actuando. Si pensáramos en el peso está actuando en el eje Y, ¿verdad? Entonces, en el eje Y el balón no se está moviendo en X. Y la masa, además, la masa no es una fuerza, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión conceptual. Y aquí, bueno, aquí sería la opción B, por cualquier cosa. Igual la voy a dejar ahí marcada. No sé si les quedó claro o más o menos. Bueno, si no hay preguntas, vamos con la 10. Dice, durante un partido de voleibol, voy a actualizar. La 10 dice, durante un partido de voleibol, Carla salta 0,50 metros para hacer un bloqueo. La jugada tarda 0,050 segundos. Si Carla tiene una masa de 60 kilogramos, ¿cuál es la fuerza que debe realizar para lograr el salto? Ok, aquí nos están dando varios datos, nos están dando una altura, nos están dando un tiempo, y nos están dando la masa de Carla. Me están diciendo que la distancia que salta es de 0,5 metros. Ok, entonces, aquí vamos a tener la fuerza básicamente es masa por la aceleración, ¿verdad? O sea, si nosotros multiplicamos la masa de Carla por la aceleración, deberíamos de obtener la fuerza necesaria para que ella suba, por lo menos para que inicie el salto, ¿verdad? Para que se despegue del suelo.
Entonces, la masa sería 60 kilogramos y la aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo sé que la aceleración es esa? Porque estamos hablando de un movimiento en el eje Y, hacia arriba y hacia abajo. Y recuerden que en el eje Y la aceleración es igual que la gravedad. ¿Ok? La gravedad es 9,8. Ok. Sin embargo, yo tendría otro análisis aquí, pero déjenme ver un segundito a ver si puedo hacerlo desde otra perspectiva, porque tengo mis dudas con solo multiplicar masa por gravedad. Ok. Ok, es que tenemos una distancia de 0,5 metros, tenemos un tiempo de 0,050 segundos. Y, bueno, tengo la masa de ella. La velocidad final en el punto más alto sería 0. Ok, si hago distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. La velocidad es 0. Déjenme nada más un toquecito porque estoy inventando. Estoy viendo a ver si sí o si no. Ok. Sí, este ejercicio está un poco ambiguo porque no sé desde dónde lo está preguntando, digamos. Y las dos respuestas están. Ok, les voy a comentar un poco. Eh, hay una fuerza que ella debe generar para lograr saltar, o sea, para lograr romper como esta lucha con la gravedad, que es un peso, es vencer el peso, ¿verdad? La fuerza que se debe aplicar para lograr empezar el salto es una fuerza hacia arriba que va a ser contraria al peso, ¿verdad? Recuerden que el peso va para abajo, que sería la masa por la gravedad, o sea, 60 por 9,8, y eso efectivamente nos da 588 newtons. ¿Ok? Entonces yo podría pensar que si ella hace una fuerza mayor de 588 newtons, va a lograr saltar. Sin embargo, aquí nos están hablando de una altura específica. Nos dicen 0,5 metros. Entonces, yo pensé en relacionar, ojo, yo pensé en relacionar este salto con caída libre, con lo que estuvimos hablando. Entonces, ella salta, obviamente, hacia arriba. Tiene una velocidad inicial y tiene una velocidad final. En el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad final en ese punto más alto? 0, muy bien. La velocidad inicial no la tengo, no sé con qué velocidad inicial salta. Pero entonces yo dije, ok, si brincó, tiene que bajar, ¿verdad? Entonces, en el movimiento de bajada, tendría que la velocidad inicial sería 0, ¿verdad? En este punto, a esta altura, la velocidad es 0, la velocidad inicial. ¿Cuánto valdría la gravedad hacia abajo? Ah, bueno, perdón, no voy a tomar en cuenta la gravedad. Me dicen que la jugada duró 0,050 segundos. Ese es el tiempo. ¿Ok?
Y entonces, en vez de utilizar velocidad final 0, voy a usar velocidad inicial 0 porque es la bajada. ¿Qué dato ocupo yo para calcular la fuerza? Ocupo la aceleración que ella tuvo en este movimiento para lograr subir esa distancia tomando en cuenta su peso. Entonces, no tengo velocidad final, solo hay una fórmula que no tiene velocidad final, que es esta. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esa es la fórmula, de las 4 fórmulas que usábamos, esa es la fórmula que no tiene velocidad final. ¿Por qué no uso velocidad final? Porque no sé cuánto vale. ¿Ok? La velocidad final sería en este punto antes de tocar el suelo. Yo estoy usando entonces los datos más bien de bajada. Tomando la velocidad inicial ya cuando ella va para abajo. Usando el 0,050 segundos de tiempo, porque lo que dura en subir es lo mismo que dura en bajar. Este problema se las trae. Ok, como la velocidad inicial es 0, entonces todo esto se me hace 0. Y me quedaría, voy a continuarlo acá, d es igual a t al cuadrado dividido entre 2. Y voy a despejar la aceleración. ¿Para qué despejar la aceleración? Para poder usar la aceleración que ella imprimió a su cuerpo para lograr brincar en esta fórmula y encontrar esa fuerza que ella aplicó. Siempre podemos relacionar la fórmula de fuerza con las 4 fórmulas de movimiento por medio de la aceleración. Entonces, un truco. Cuando nos den tantos datos para averiguar una fuerza, es porque primero debemos encontrar la aceleración. Y a partir de esa aceleración, con esta fórmula de masa por aceleración, encontramos la fuerza. ¿Ok? 1. Entonces, si lo ponemos en paso, primero, encontrar la aceleración. Y segundo, encontrar la fuerza. Con la fórmula de F es igual a m por a. ¿Ok? ¿Cuándo tengo que hacer todo eso? Cuando me dan tantos datos. Vean que aquí me están dando una altura, me están dando un tiempo, ¿verdad? Además me están dando la masa. La masa yo la necesito para la fuerza, pero la altura y el tiempo yo los necesito para encontrar la aceleración. De hecho, este ejercicio fue un ejercicio que estuvimos discutiendo en un grupo de profes de física porque habían dos visiones de la cuestión, ¿verdad? Algunos decían que con solo esto ya obteníamos el valor, pero es que esa fuerza, digamos, si aplicamos masa por 9,8, es solamente la fuerza para que la persona pueda brincar, no para que pueda subir esa altura, y no se están hablando de una altura específica, entonces hay que ver qué aceleración logra en esa altura. Entonces calculemos la aceleración. Para despejar la ¿a quién debo mover primero, chiquillos, chiquillos? Ok, pasamos el 2 a multiplicar. Y el tiempo lo paso a dividir. Y me queda de esta forma. 2D sobre tiempo al cuadrado es igual a A. Entonces sería 2 por 5, 5 es, o 0,5, 0,5. 2 por 0,50 metros sobre 0,050 segundos al cuadrado. Esto va a ser la aceleración. Y vamos a ver cuánto nos da. 2 por 0,50 sobre 0,050 a la 2. Me da que esto es 400 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que yo necesito para poder calcular la fuerza acá. Sería 60 por 400. 60 por 400 nos da 24.000 newtons.
¿verdad? Y esa respuesta también aparece acá. Entonces, cuando en un ejercicio me dan tantos datos, lo primero que vamos a hacer es encontrar la aceleración con alguna de las cuatro fórmulas de las de aceleración, ¿verdad? Yo en este caso escogí esta, la de esta larga, que es la cuarta, porque estamos en un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, como es caída libre, tenemos que recordar las características de la caída libre. Me están hablando primero hacia arriba, pero no conozco la velocidad inicial, pero sí la velocidad final, que es cero, hacia arriba. Entonces, en el movimiento de bajada voy a conocer la velocidad inicial, que es cero, ¿verdad? Porque la velocidad final se convierte en la velocidad inicial para la bajada. El tiempo es el mismo y a partir de ahí lo que hice fue calcular la aceleración. Y con esa aceleración usé la fórmula de fuerzas igual a masa por aceleración. Y como les digo, están estas dos versiones. El ejercicio de repente es ambiguo. Para mí es esta que yo acabo de hacer. Para otra gente es la primera fórmula que hice, que era masa por 9,8. Entonces sí, se las trae. Pero para mí es así porque de hecho lo que piden en Faro es que podamos relacionar las fórmulas del movimiento acelerado con esta fórmula de la fuerza. Me parece un procedimiento muy largo para Faro, pero así viene estipulado, entonces mejor que sepamos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? No, les dan todas las fórmulas, o sea, les dan las cuatro fórmulas de movimiento, les dan esta fórmula de fuerza, les dan la fórmula del peso. ¿Qué otro ocupan? Les dan la fórmula de movimiento uniforme, la de V es igual a distancia sobre tiempo, y la de velocidad, que es desplazamiento sobre tiempo. Eh, para ver qué otra les dan. Yo creo que esas, pero la que no les dan es la de Pitágoras, esas sí no se las dan, ni tampoco las de seno y coseno, pero esas sí, tampoco se las dan, pero yo creo que esas casi nunca se aplican. Bueno, no sé, pues, pero con mucho gusto. Bien, sigamos, ¿qué hora es? Ok, nos quedan unos 9 minutos. Dice, en la competencia mundial de halterofilia, el ruso... Ay, ¿por qué ponen nombres tan difíciles? Rompe el récord en noviembre del 2018 al lograr levantar 264 kilos. De hecho, ya que este ejercicio está mal, porque no debe decir kilos, debe decir 264 kilogramos. ¿Verdad? Kilo es ¿kilo qué? Kilogramos, kilómetros, ¿verdad? Entonces ya ahí ya hay un error del ejercicio, pero bueno, se sobreentiende que nos están hablando de masa. Según se muestra en la figura, ¿verdad? Entonces, ahí en la figura está el muchacho sufriendo, levantando aquel montón de kilos. Me dicen que hacia abajo, ahí está, no se nota mucho, pero es una flecha hacia abajo y ahí me dicen que ese es el peso. Y hacia arriba está la fuerza aplicada. Es una F mayúscula, entonces está aplicando la fuerza hacia arriba y el peso va para abajo. Eso básicamente me está diciendo el dibujo. Dice si durante el levantamiento de los 264 kilogramos, ve aquí se está bien, se da una pequeña aceleración en las pesas. Es correcto afirmar que la fuerza neta que experimenta tiene dirección hacia la izquierda. Para ok, vean que todo el movimiento está ocurriendo en el eje Y. O sea, si la fuerza se va para la izquierda, pues el chavalo se está cayendo, ¿verdad? No se aguantó la vara. Entonces fue de lado. Entonces no se iría hacia la izquierda. Aquí el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. Dice hacia la derecha. Y también pasaría lo mismo. Si fuera para la derecha es porque dice, nos está cayendo el compa, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo. Ok, bueno, dice que logró levantar, ¿verdad? Sí lo logró levantar. Y entonces, como está logrando levantar el peso, ¿para dónde sería el movimiento? Y pues para arriba, ¿verdad? No queda de más. A veces uno le da como cosa porque dice, pero es que es demasiado obvio. Entonces uno no sabe si sí o si no, pero bueno, sí, hacia arriba.
se están moviendo las pesas, ¿verdad? O sea, la fuerza se está haciendo hacia arriba. Porque si se fuera hacia abajo es porque el muchacho se nos está aplastando con las pesas, ¿verdad? Entonces, no quiera Dios. Diosito me ayude a Alexi Lopchet para que eso nunca le pase. La 12 dice, un bloque de masa M se mueve sobre una superficie horizontal con fricción y adquiere velocidad constante V debido a una fuerza F, como se muestra en la siguiente figura. Vean que aquí no me están dando números, ¿verdad? O sea, me están diciendo que es un objeto que tiene una masa, que tiene una velocidad y que se le aplica una fuerza, ¿verdad? Entonces nos dan 4 opciones. Dice que tenemos que ver cuál es la correcta. ¿Saben un toquecito para leer de nuevo? Dice que el objeto se mueve, ¿verdad? Se mueve sobre una superficie horizontal con fricción y adquiere una velocidad constante. Ok, eso es muy importante, la velocidad es constante. ¿Cuánto vale la aceleración cuando la velocidad es constante? 0, ¿verdad? Entonces la aceleración es 0. Recuerden que cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0. Y cuando la aceleración es 0, ¿qué pasaba con la fuerza neta? ¿Cuánto vale la fuerza neta? 0 también. Cuando la aceleración es 0, la fuerza neta es 0. Entonces ahora sí analicemos las opciones. Dice, la fuerza neta, que actúa sobre el bloque es 0. Pues sí, porque la velocidad es constante. Entonces, la fuerza neta es 0. Dice, la única fuerza que actúa sobre el bloque es la fuerza. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los podría confundir. Claro, hay una fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Es esta. Pero dice que la superficie tiene fricción. Entonces, aunque aquí no me lo están diciendo, hay una fuerza que va al contrario, que es la fricción. Entonces, esa es otra fuerza que está experimentando o que está actuando sobre el bloque. Por eso la B no, ¿verdad? Porque también está la fricción. Tengan mucho cuidado con eso. Vean que son pequeñas trampas ahí en las que no se podría ir. La C dice, la magnitud de la fuerza normal es distinta del peso del bloque. No. Bueno, eso, okay. ¿Qué pasa? Cuando una superficie es totalmente horizontal, el peso va hacia abajo y la normal va hacia arriba. ¿Okay? El peso y la normal tienen el mismo valor, solo que en direcciones contrarias. La normal lo que hace es contrarrestar el peso. ¿Ok? Entonces, la C es falsa porque dice que la magnitud de la fuerza normal es distinta del peso y no. La normal es igual al peso. Aquí porque la superficie es horizontal. ¿Ok? Si la superficie estuviera inclinada, ¿dónde lo dibujo? Bueno, voy a dibujarlo como aquí chiquitito. Si la superficie estuviera inclinada, como si un carro subiendo una cuesta, por ejemplo. Claro, este bloquecito me quedó horrible. El peso actúa hacia abajo, ¿ok? Pero la normal actúa formando un ángulo de 90 grados con la superficie. En este caso, la normal y el peso sí tienen un valor distinto, porque la normal va a estar afectada por el ángulo de inclinación de la superficie. ¿Ok? Lo vamos a conocer así meramente teórico. Cuando entonces la superficie está inclinada, el peso es diferente de la normal. Pero cuando la superficie es totalmente horizontal, o sea, planita, el peso y la normal tienen el mismo valor. Aquí la opción B es falsa porque al ser una superficie horizontal, perdón, la C es falsa porque al ser una superficie horizontal,
la normal y el peso tienen que ser iguales, no distintos. Y finalmente, la fuerza neta sobre el bloque es igual a la suma de la fuerza normal con el peso. No. La fuerza neta, vean que el objeto se está moviendo horizontalmente, está en el eje X. Entonces la fuerza neta va a ser en el eje X. ¿Cuáles fuerzas están en X? Está la fuerza que está siendo aplicada y la fricción. Si tuviéramos que calcular una fuerza neta, la calcularíamos en el eje X. No podríamos involucrar el peso, porque el peso se encuentra en el eje Y y el objeto no se está moviendo en el eje Y. Entonces, al no moverse en el eje Y, el peso vale madres, porque no se necesita, porque está en el eje Y. Y este objeto se está moviendo en el eje X. ¿Cómo sé yo que se está moviendo en el eje X? Bueno, porque primero en el ejercicio me están diciendo que se mueve en una superficie horizontal. La superficie horizontal, es decir, el movimiento es horizontal. Y además, porque la fuerza que está siendo aplicada es hacia la derecha. Y la derecha es el eje X. Y entonces en el eje X solo tenemos dos fuerzas. Esa fuerza que está siendo aplicada y la fricción. Entonces, el peso nada tiene que ver aquí con la fuerza neta. Para refrescar un poco, ¿qué es la fuerza neta? La suma total de fuerzas. Y esa suma total de fuerzas la podemos calcular multiplicando la masa por la aceleración o haciendo la suma y resta de las fuerzas en los ejes en los que se encuentran. Vean un montón de información que sacamos de aquí. Más, vamos a ver si la puedo hacer como un resumencito para ir terminando. Entonces, cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0. ¿Ok? En 0 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando v es variable, es decir, la velocidad inicial diferente de la velocidad final, si hay aceleración. Si la aceleración es 0, la fuerza neta es 0. ¿Ok? ¿Qué más? No me acuerdo qué más hablamos. Si el objeto se mueve horizontalmente, el peso no influye en la fuerza neta, ¿verdad? Porque la fuerza neta sería en el eje X. Y ahí tendríamos que sumar las fuerzas que estén en X, las fuerzas aplicadas y la fricción, digamos. Sí, dígame. Daisy, ahora se lo subo, ya está resuelto, entonces ahorita se lo subo. Tengo que subir de la vez pasada también, que se no lo he subido. Ahora les paso, también ya tengo el link de YouTube de la vez pasada, entonces ahora se los pongo todo eso. Tengo demasiado que hacerle. Igual ahorita se los pongo para que por si quieren hacerle una fotito a esto. Sí, ya, bueno. En una superficie horizontal. Sí. Sí, sí. En una superficie horizontal, el peso
es igual a la normal, ¿verdad? Sus magnitudes son las mismas con dirección opuesta. ¿Verdad? Que era el dibujito que hicimos antes. ¿Verdad? Entonces, la normal va para arriba y el peso va para abajo, pero tienen el mismo valor. Otra consideración en una superficie inclinada. El peso es diferente de la normal. Ahí me quedó feo. ¿Verdad? Porque la normal va a estar inclinada, siempre formando un ángulo de 90 grados. Y el peso iría totalmente hacia abajo. Entonces la normal se va a ver afectada por el ángulo de inclinación de la superficie. Ese ángulo afecta a la normal. Entonces la normal más bien va a ser el resultado de el peso multiplicado por el seno o coseno de esta normal. Por el coseno. Y sin X cosas, cosas. O sea, la normal va a ser el peso por el coseno del ángulo. Simplemente vamos a saber que si está inclinado el peso y la normal son diferentes, tienen valores diferentes. Y no sé, bueno, todas estas consideraciones a partir de ese ejercicio, o sea, nos sacó un montón de análisis, pero qué dicha que lo hicimos. Ok, me gustaría hacer más y más, pero bueno, nos quedan, a ver, quedan pocos, pero si no, la próxima semana hacemos los que nos faltan, de por sí, por dicha, llevamos muy buen tiempo. Entonces, la otra semana podemos trabajar a partir del 14, del 13, y retomar entonces toda esta conceptualización de fuerza, ¿verdad? Que vean que es más análisis que otra cosa, ¿verdad? Porque así es Faro, ustedes ven que es más análisis que cálculos. Entonces, por eso es importante ir uno por uno. Esta semana empezaron, bueno, mañana empiezan pruebas Faro los estudiantes de colegios privados. Esperemos que puedan pasar, o sea, pasarnos el examen que hacen el, no sé, jueves, creo que hacen ciencias, martes, español, mate, el jueves hacen ciencias, entonces, si no lo pasan, dedicamos una clase más a resolver todo el examen de Faro que hacen en académico para practicar. Bueno, inclusive ustedes lo pueden resolver y yo les paso las respuestas después para que puedan comparar cómo les fue. También como un pequeño simulacro de la parte de física. Pero sí, quiero dedicarle tiempito a esto. Voy a guardar esto para pasárselos ahorita. Bueno, lo publico ahí en el canal para que lo tengan. De los ejercicios de la vez pasada, no he terminado de resolverlos porque son chorrocientos mil. Pero igual voy a tratar de subirles el documento de una vez, por lo menos para que tengan lo que ya hicimos y que vayan practicando ahí, y no atrasarles, Entonces, bueno, por hoy vamos a quedar acá. Muchísimas gracias. Ya saben que estoy a la orden para lo que necesiten.